Hermanos, les saludo en este día lunes. Ya estamos a 13 del mes de enero del año 2025. Nos encontramos en este primer día de la semana del tiempo ordinario. El tiempo ordinario inicia precisamente hoy, lunes 13 de enero, y continúa hasta el martes 4 de marzo, un día antes del miércoles de ceniza y el inicio del tiempo de Cuaresma. El tiempo ordinario reanudará cuando termine el tiempo de Pascua, es decir, se reanuda el lunes 9 de junio, el día después de Pentecostés, mis hermanos. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea y anunció el Evangelio de Dios. Ha llegado el momento de su cumplimiento. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al mar. Eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Jesús siguió caminando un poco más adelante y vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que también estaban en la barca remendando las redes. Entonces los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este Evangelio muy claramente, mis hermanos, nos está diciendo que Jesús comienza su peregrinaje, su tarea, su trabajo, ¿ok? A el cual él se ha dado voluntariamente y lo hace después de que se da cuenta de que Juan el Bautista es arrestado. Desde ahí Jesús comienza a caminar hacia Galilea, anunciando el Evangelio de Dios. Va solo, totalmente solo. Todavía él no tiene nadie que lo acompañe, sino que hasta que ya llega, llega al lago de Galilea, ve a Simón, veas al hermano de Simón, de nombre Andrés, que estaban pescando y les dice, vénganse conmigo, los haré pescadores de hombres. Ahí ya son dos con él, ¿verdad? Y después continúan ya los tres, caminando, y después poco más adelante ven a Santiago, el hijo de Zebedeo, y también a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, también eran pescadores. Les dijo también lo mismo. La misma invitación que le hizo a Pedro y a su hermano, le hizo a Santiago y a Juan. Y también dejaron todo, dice el evangelista Marcos, que dejaron a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros y lo siguieron. Ya eran cuatro personajes que iban con él. Mis hermanos, habla del reino de Dios, ¿verdad? Habla del reino de Dios el evangelista San Marcos. ¿Mm? Ha llegado el momento de su cumplimiento y luego dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Mis hermanos, el reino de Dios no es un lugar físico, ¿ok? Sino una vida de fe y transformación, por supuesto. Necesita que la gente se una a Él, que se una a Jesús y que otros guíen a más personas hacia Él. Si nosotros nos unimos a nuestro Señor Jesucristo con fe, con devoción, entonces nosotros vamos a comenzar a disfrutar del reino que Él nos ofrece. Pero tenemos también, al unirnos a Él, tenemos que llegar a Él también transformados. Jesús comienza su ministerio estableciendo claramente su enfoque y sus prioridades, ¿verdad? La meta es el reino de Dios y acercarse a Él, por supuesto.
Pero los requisitos ahí existen también, los requisitos son claves, ¿ok? Y son el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, o sea, la fe en la palabra de Jesús. El arrepentimiento no es solo lamentar las malas acciones, mis hermanos. Por ejemplo, decir, pues lo siento mucho, ya no voy a volver a hacer lo que hice, ok, perdóname. No es solamente eso, aunque es muy bueno pedir perdón, pero no es solamente lamentarse de las malas acciones, sino experimentar un profundo dolor por haber ofendido a la persona con la cual quizás vivimos o personas, pero haber ofendido principalmente a Dios. ¿Ok? También implica un alejamiento total y sincero del pecado y del mal. El verdadero arrepentimiento evita el pecado y rompe todo, pero todo apego a él. Alejarse del mal permite volverse hacia Dios, y el dolor por haber ofendido a Dios conduce a la devoción y a la entrega a Él. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, mis hermanitos, también encontrar o buscar el reino de Dios implica alejamiento total y un sincero, ¿ok? Un sincero alejamiento total del pecado y del mal. Tenemos que ser sinceros totalmente cuando decimos que ya no vuelvo a pecar. Y eso implica, pues ya voy a estar alejado de todas las malas tentaciones. Esta es la esencia de la fe y de su acción. El arrepentimiento y la transformación, junto con el amor y la entrega, mis hermanos, forman la verdadera fe. Esto es lo que significa pertenecer al reino. Y esa es la misión de Jesús. Eso es lo que Jesús estuvo diciendo cuando comenzó su peregrinaje, ¿ok? Por toda Galilea y demás ciudades. Y es lo que se nos dice también hoy. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca, está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos sinceramente y no volver a pecar y obviamente creer con una fe bien sincera en Dios nuestro Señor y su reino. Y para cumplir esta misión, ¿ok? Jesús llama a sus discípulos. O sea, para cumplir la misión de ir llevando a las personas, a las almas, al reino de Dios, el Señor Jesús comienza a, a reclutar personas que van a ser sus discípulos y después pasan a ser sus apóstoles, ¿ok? Entonces, esto es lo que él va haciendo durante su caminar. La misión de Jesús es llevar almas al reino de Dios y comienza a llamar a sus discípulos. Para ellos, para los discípulos, esta invitación es a la vez un honor y una misión. Los transforma de simples pescadores en pescadores de almas, encargados de llevar a las personas a Dios. Su papel exige aceptar la llamada, dejar de un lado todo lo demás y dedicarse plenamente a seguir a Jesús. Nosotros somos los que estamos recibiendo esa llamada, ¿ok? De parte de nuestro Señor a través de los evangelios que leemos o escuchamos diariamente. Ahí se nos está haciendo la invitación. Dios nos está llamando a ser pescadores de almas, a ser los encargados de llevar a las personas a Dios. ¿Está usted dispuesto a aceptar la invitación que le está haciendo nuestro Señor el día de hoy? Mis hermanos, yo le invito a que practique el llamado de Dios. El llamado de Dios nos eleva a una dignidad bien superior. Es un don, sí, es un don de su gracia y nuestra responsabilidad es responder de todo corazón y trabajar con Él. Este es
nuestro propósito y nuestra misión aquí en la tierra como hijos e hijas de Dios. Vamos a hacerle caso a esa invitación de Dios nuestro Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Palabras que se nos dice al imponernos la ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces hay que arrepentirnos, sinceramente, pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido y también perdonar a los que nos han ofendido en el nombre de Dios y prometerle a Dios nunca más pecar. Eso es el arrepentimiento, porque podemos arrepentirnos de los dientes para afuera, pero solamente estamos diciendo, le estamos pidiendo perdón a la persona de los dientes para afuera, pero sinceramente no necesitamos o no queremos arrepentirnos. Simplemente perdóname, perdóname. Es una palabra que a muchos se les sale de sus labios tan fácil que la dicen muy continuamente. Perdóname. Y siguen pecando, y siguen lastimando, y siguen haciendo averías, y siguen haciendo o realizando cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Y después vuelven a pedir perdón y continúan haciendo maldades, continúan en la pornografía, en los vicios, maltratando, etcétera. ¿Okay? Entonces, no es así. La invitación de hoy es que nos arrepintamos sinceramente y no volver a pecar. Amén. Amén. Mis hermanos, pues somos católicos, por lo tanto, somos valientes. Hasta mañana.